textos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. La historia de Benito Juárez. La vida de Juárez contada con amenidad, rigor y claridad, tan lejos de los mitos oficiales como de las diatribas de sus críticos acostumbrados, ya que tal vez sea exagerado afirmar, como hacen sus partidarios, que Benito Juárez fuera el libertador de México, pero tampoco se merece los calificativos de ingrato, enemigo de la religión, ambicioso, cruel y traidor de la patria que le prodigaron sus detractores. Ha sido ensalzado y denigrado hasta el punto de convertirlo en uno de tantos enigmas que oscurecen el pasado de México. Por fin, pasando sobre los mitos de la historia oficial y las calumnias de los previamente mencionados, es decir, sin quedar bien con Dios ni con el diablo, esta investigación desacraliza el personaje y lo presenta con todos sus aciertos y sus errores humanos, para develar la realidad de una época que por muchos años ha permanecido incomprensible. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la historia de la emancipación de México está indisolublemente ligada a su nombre y que debe mucho a su vigorosa inteligencia y habilidad. Por su origen zapoteca, Juárez siempre tuvo presente la condición de marginalidad de los indígenas y mestizos. Contó con el apoyo de las clases populares, pese a que éstas no tuvieron oportunidad de beneficiarse de su política reformista, dada la penuria económica del país. De humilde extracción, Benito Juárez debió ascender lentamente en el escalafón político hasta ser el máximo magistrado de la nación, sortear innumerables dificultades, padecer el exilio, sufrir la cárcel y encabezar una guerra civil. El presidente que mandara fusilar a Maximiliano es descrito por uno de sus biógrafos como un hombre taciturno, con tendencia a la soledad, pero nunca indiferente a las pruebas y demostraciones de amistad. Hijo del pueblo. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo del Atao, en el Valle de Oaxaca, hijo de zapotecas. Cuando era pequeño murieron sus padres, Marcelino y Brígida. Fue separado de sus hermanas para vivir con sus abuelos paternos. Pero ellos también fallecieron y su tío Bernardino Juárez se lo llevó a vivir con él, a quien ayudó en el pastoreo de ovejas. Pese a tener un carácter fuerte, el tío Juárez supo infundir la necesidad del aprendizaje en el muchacho que, ávido de conocimientos, aprendió el idioma español y llegó a ser una persona bilingüe, además de aprender a leer y escribir. Cuando se le encargaba cuidar de los animales, pasaba mucho tiempo a solas, rodeado de la naturaleza. Esto ayudó a forjar su asombrosa capacidad de observación, a la toma de decisiones acertadas y a la firmeza de su carácter. Por otra parte, el respeto a la autoridad, las leyes y la disciplina que lo caracterizó, junto con su gusto por la música y el baile, vinieron de la tradición zapoteca, cultura en la que se formó. Abandonó su hogar a los 12 años, se marchó a la capital de Oaxaca, en parte para buscar nuevos horizontes, sumando el hecho de que en su pequeña comunidad ni siquiera había una escuela cercana a la que pudiera asistir, pero también para huir de las posibles represalias por una negligencia en el cuidado de las ovejas. Era común entre los campesinos de la región prestar sus servicios a familias acomodadas a cambio de que se les enseñara a leer y escribir. Una hermana de Benito, María Josefa, ya estaba en la ciudad de Oaxaca trabajando como cocinera en casa de una familia de apellido Maza. Al niño Juárez le rondaba la idea de ir a buscarla y cumplir sus sueños. Así lo decidió, y en la madrugada del 17 de diciembre de 1818 se escapó de su casa para ir a Oaxaca, dejando atrás afectos y un mundo conocido para cumplir su sueño de estudiar. Después de una larguísima caminata nocturna, el jovencito de 12 años llegó a las puertas de la casa donde trabajaba su hermana. Don Antonio Maza y su familia recibieron al muchacho mientras éste buscaba una casa en la que servir y, por unos días, Benito trabajó para don Antonio en el cuidado de la grana cochinilla, un insecto parásito de los nopales con el que se consigue un valioso pigmento. Por cierto que, años más tarde, la familia Maza adoptó a una niña a que llamaron Margarita y años después se convirtió en la esposa de Benito. Trabajó como aprendiz con el fraile Antonio Salanueva, quien le introdujo en sus primeras lecturas y le facilitó el acceso al seminario, donde entró como alumno externo en 1821, año en que se declaró la independencia de México. Un objetivo: la modernización de México. En 1829, cuando estaba a punto de recibir la ordenación sacerdotal, comenzó la carrera de Derecho. En 1834, Benito Juárez era licenciado en Leyes y había dado ya inicio a su carrera política como diputado por Oaxaca entre 1832 y 1833. Conseguida la instrucción con la que había soñado de niño, se preparó para convertirse en un gran reformador. En 1846 era miembro del Congreso, y desde el año siguiente hasta 1852 desempeñó el cargo de gobernador del estado de Oaxaca. Fue desterrado a La Habana durante la dictadura de Santa Anna, pero, cuando este fue desalojado del poder, en 1855, regresó para hacerse cargo del Ministerio de Justicia.
Al frente de este, dictaminó importantes leyes respecto a la reforma agraria y la subordinación del ejército y la Iglesia a la autoridad civil, leyes que terminaron en la promulgación de la Constitución Liberal Moderada de 1857. Pero enseguida tuvo que afrontar el golpe de estado de Ignacio Comonfort, que desembocaría en una guerra civil. Después de ser apresado y liberado por el propio Comonfort, opuso a la presidencia conservadora de Zuloaga un gobierno constitucional, establecido primero en Guanajuato y más tarde en Guadalajara. Las presiones de sus enemigos le obligaron a refugiarse en Panamá, de donde volvió en 1858 para establecer su cuartel general en Veracruz. Al ser reconocido su gobierno por Estados Unidos, Juárez comenzó a promulgar las llamadas leyes de reforma que radicalizaron la Constitución de 1857. Con ellas se consumó definitivamente la separación Iglesia y Estado, se suprimieron las órdenes monásticas y se nacionalizaron los bienes del clero. Finalmente, con la suspensión del pago de la deuda externa, provocó la intervención armada de Francia, Gran Bretaña y España, pero, aunque logró frenar a estos dos últimos países mediante la firma del Convenio de la Soledad, Francia emprendió la conquista y acabó imponiendo al archiduque Maximiliano de Austria como emperador de México en 1864. Tras el sitio de Querétaro en 1867 y el fusilamiento de Maximiliano, Juárez retornó a la presidencia del país. Ardió revuelto. El último lustro de la vida política de Benito Juárez estuvo marcado por las revueltas y los conflictos de toda índole. El sistema constitucional fue acusado de fraude electoral, mientras tomaban auge el bandolerismo y la presión de los grupos guerrilleros revolucionarios. Las medidas adoptadas por Juárez, que quiso un mayor poder personal, acabaron por enemistarle con sus partidarios. Porfirio Díaz, que se había destacado como victorioso militar durante la guerra contra Maximiliano, pasó a la oposición y puso en marcha una revuelta con objeto de prohibir que los presidentes pudieran ser reelegidos. Sebastián Lerdo de Tejada, principal colaborador del presidente en política interna, fundó su propio partido. Pese a estas importantes deserciones, Juárez logró salir reelegido en las elecciones de 1871 y sofocar varios levantamientos durante su mandato, pero para entonces una grave afección cardíaca iba a acabar con su vida, tras una prolongada serie de ataques al corazón. Juárez murió 6 meses después de haber asumido la presidencia, el 18 de julio de 1872. Benito Juárez en la mirada de Andrés Manuel López Obrador. En más de una ocasión el presidente de los Estados Unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador se ha declarado juarista, tan solo en 2006, cuando se autoproclamó presidente legítimo, usó el águila de Benito Juárez como su símbolo. En 2018, cuando fue declarado presidente electo, reiteró sus ideales. En la casa de transición colocó un enorme retrato de Juárez en su oficina principal, en esa en donde recibió al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dejando ver ya la máxima que aplicaría en política exterior: el respeto al derecho ajeno es la paz. Su postura se ha reafirmado en su relación con Venezuela, y es que pese a los llamados internacionales, México se ha mostrado imparcial y ha llamado a la solución de las controversias. Al llegar al gobierno federal, López Obrador volvió a homenajear a Benito Juárez, lo abanderó en el logotipo oficial de Presidencia de la República, y a su lado se encuentran personajes históricos como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas.